¿Cómo haces una secuela de una de las mejores películas de terror de los últimos años? Bueno, James Wan volvió y le puso muchas ganas. James Wan vuelve a esta saga como director después de haber dirigido el éxito que fue tanto en taquilla como en crítica la primera parte del Conjuro, y en parte también para sacarnos un poco ese mal sabor de boca que nos dejó el spin-off de Annabelle, que pareció no gustarle a nadie. El Conjuro 2 retoma la línea de los Warren, estos investigadores paranormales, pero esta vez los encontramos un poco distintos. Están un poco más cansados, están un poco más golpeados después de todos los casos que tuvieron que afrontar y están considerando retirarse, están un poco desanimados, digamos. Durante toda la primera parte de la película, paralelo a la línea de los Warren, está la línea de la familia Hodgson, que es esta familia que empieza a ver actividad paranormal en su casa, la hija empieza a ser poseída y ya saben cómo va. Obviamente que los caminos se van a cruzar y los Warren van a ayudar a los Hodgson a liberarse de esta entidad demoníaca. Después de años de que nos caigan películas de terror horrendas, una peor que la otra, todas trilladas, todas las historias de los mismos personajes, con cero carisma y todas historias absolutamente predecibles, por suerte encontramos algo de alivio en este tipo de películas. Así que la esperanza del cine de terror no solo está en estas películas independientes que últimamente vienen muy bien, como It Follows, The Witch y varias otras, sino que James Wan ayuda a mantener el género del terror actual. Es un terror clásico, no hay ningún elemento que no conozcamos, que no hayamos visto. Ya sabemos que va a haber muebles flotando por la casa y moviéndose, voces de un demonio que salen a través del cuerpo de una chica. Ya sabemos, están todos los elementos clásicos. El tema es que Wan los maneja muy bien, porque sabemos muy bien, y se puede ver a través de toda su filmografía, que Wan sabe dirigir muy bien terror. Incluso, al menos en el Conjuro 2, hay algunos momentos donde parece que se pavonea, que digamos presume frente a estas otras películas predecibles, presume de su manejo del lenguaje del terror dentro del cine. Y esto lo digo porque hay varias escenas en el Conjuro 2 donde Wan parece que nos va a tirar una resolución predecible, digamos. Empezamos a ver una pequeña secuencia que decimos, bueno, ok, ya sé dónde va a terminar esto, pero Wan lo resuelve de una manera un poquito distinta. No siempre, a veces es terror 100% clásico, pero a veces también te lleva para un lado donde vos decís, ok, va a resolver acá, y finalmente no resuelve nada y te deja con las ganas, o más que con las ganas, te demuestra que estabas equivocado y que él no se maneja tan sencillamente como la mayoría de los directores mediocres de terror que andan dando vueltas. Sí, hay jumpscares y golpes de efecto en el Conjuro 2, pero están bien utilizados. En otras películas de terror más pedorras, el jumpscare es un recurso muy recurrente, vago y fácil para sacarle un susto al espectador, porque básicamente no saben qué más hacer y porque no son capaces de generar un buen clima. Entonces vamos por el jumpscare, que pareciera la única forma de asustar al espectador. Pero Wan lo utiliza bien, lo usa con moderación, aunque hay bastantes, pero no se siente como un recurso barato. ¿Por qué? Porque James Wan acompaña bien estos jumpscares, estos golpes de efecto, con una buena narración y con un buen clima. El clima que genera Wan ayuda muchísimo a la totalidad de la película y ayuda a que los jumpscares no parezcan un recurso barato, sino que formen parte del todo junto a la narración y al clima que genera la película. Otra cosa que diferencia al Conjuro 2 de otras películas de terror es que James Wan se toma la molestia de crear personajes, de no hacerlos estereotipados o trillados, sino de construirlos y hacerlos más relacionables. También que los Warren vienen de la anterior entrega del Conjuro, pero aún así aprovecha esta nueva entrega para hacerlos evolucionar y a la vez para hacer una verdadera conexión, para que una saga, para que esta saga del Conjuro tenga sentido, que no sea solamente, bueno, los Warren en la 1 y los Warren de vuelta en la 2. No, hay una evolución, hay un cambio entre la 1 y la 2 y hace que la saga verdaderamente tenga más sentido de continuar y que no sea básicamente lo mismo pero en otro caso. Un elemento que me parece que suma bastante a esta entrega del Conjuro es que, además de enfrentarse
a la entidad demoníaca en sí, tienen otro problema en la película, que es demostrar que toda esta actividad paranormal que rodea la casa es verdadera, porque básicamente los Warren, para ayudar a la familia, necesitan probarle a la iglesia que esto no es una farsa y demás, y esto termina resultando medio un problema, o más bien una complicación dentro de todo. Y además tienen un personaje interpretado por Franka Potente, que es una investigadora paranormal bastante escéptica, cosa rarísima porque es como súper contradictorio, como puede ser un investigador paranormal y ser escéptico, pero bueno. Pero a pesar de que Franka Potente es uno de los nombres más conocidos que hay dentro de esta película, los que verdaderamente brillan son Madison Wolfe, que interpreta a Janet, la chica que es poseída, y los otros dos que brillan son Vera Farmiga y Patrick Wilson, obviamente como la pareja de investigadores que generan una química muy buena. Una vez más, James Wan nos demuestra en esta película que con los elementos de siempre es capaz de hacer una buena película de terror, sin necesidad de irse demasiado por las ramas, sin necesidad de cambiar demasiado de lo que es el género en sí, porque todos los elementos que usa son muy clásicos del cine de terror. Entonces Wan suma todos estos elementos que estuvimos mencionando y además los acompaña con una buena narrativa, un buen clima, y además sabe utilizar muy bien los recursos cinematográficos para guiar al espectador, para darle un visionado de la película lo menos predecible posible y que sea muy disfrutable. Por esto es que James Wan sabe lo que hace y lo hace muy bien. Así que si les gustó la primera parte del Conjuro, yo les diría que no duden en chequear esta secuela, que la verdad que está muy bien. También les recomiendo que no se pierdan el nuevo video que voy a subir el domingo que viene, porque les aseguro que va a valer la pena. Les voy a mostrar uno de los peores cortometrajes que vi en mi vida, si no el peor. Una de esas cosas que decís, ¿cómo es que esto se pudo haber filmado y exhibido? Bueno, les aseguro que les va a sacar más de una risa. Así que bueno, suscríbanse haciendo clic acá y en los comentarios déjenme qué les parece la saga del Conjuro, sea que hayan visto la 1 o la 2, y qué les parece James Wan como director. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, sean felices. One